Vamos entonces a pasar a un nuevo programa. Este programa lo que va a hacer es presentar los datos de las órdenes de compra utilizando una clase, la clase CLALB Grid, para presentar, digamos, los datos en forma de ALB. Hasta ahora nosotros lo vimos con funciones, ahora lo vamos a ver con clases. Entonces le vamos a poner class grid y vamos a crear el programa. Vamos a visualizar datos de órdenes de compra. Una particularidad que tiene esto, digamos, acá yo estoy creando en la clase temporal esto para que no tenga orden de transporte, pero la particularidad es que con la clase grid, digamos, lo que representa la DIMPRO, es decir, la pantalla donde se va, o ventana donde se va a mostrar el dato, ya no es, digamos, automática, resuelta por la función que invocamos. ¿Recuerdan las funciones reuse? Bueno, no, hay que crear la ventana, y esta ventana se llama DIMPRO, y luego invocarla. Entonces, bueno, yo voy a ir copiando un programa para mostrarles cómo funciona. Y vamos a utilizar un poquito de clases. Vamos a empezar con lo que es clases. Empezamos creando los tipos de datos y algunas variables que vamos a explicar a continuación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Con tables hacemos referencia a tablas, estas sí son tablas transparentes, o sea, grabadas en la base de datos, que son EKKO y EKPO. EKKO es la cabecera de órdenes de compra, EKPO las posiciones. Bien, vamos acá a declarar algunos tipos que nos van a ser útiles para referenciarlos después. Vamos a usar estos datos para visualizarlos en el LB, tanto para la cabecera como para el detalle. Y lo que vamos a mostrar en este ejemplo son dos ALB en una misma pantalla. Es decir, que tengo que diseñar la DIMPRO, pero en esa DIMPRO puedo colocar distintos ALB. Ahora vamos a ver cómo. Vamos a poner un ALB que nos muestre la cabecera y después otro ALB debajo que nos muestre las posiciones. Acá se hace la declaración de las tablas, en realidad de la estructura. Esta nomenclatura es distinta porque la tomé de un programa ya existente, pero es una work area, o sea, un registro, con el tipo declarado más arriba. Lo mismo para la posición. Luego tenemos lo que serían propiamente las tablas internas, una para EKPO y una para EKKO, con el prefijo IT por tabla interna. Estas variables van a ser globales a todo el programa, porque han sido declaradas arriba de todo. Después tenemos algunas estructuras y tipos tabla que están declarados, digamos, para el manejo de los ALB. En el caso de las funciones, nosotros teníamos que usar el type group, el type pool, slist. En este caso está implícito, todos estos tipos de datos van a estar expuestos, con lo cual no necesitamos, digamos, hacer una declaración de ese tipo. Ya intrínsecamente lo va a tener abajo. Vamos a navegar. Esto no es más que la variable para catálogo,
En este caso, en realidad, no está definida en un type pools, sino que está definida en una estructura del diccionario de datos. Más adelante vamos a trabajar un poquito con el diccionario de datos, definiendo tablas y estructuras y campos. Pero no es más ni menos que lo que hemos visto ya, es decir, digamos, una estructura para trabajar el catálogo. Esto es una variable de tipo estructura y acá están los tipos tablas. Bueno, acá tenemos algo nuevo, que es una referencia a un tipo objeto, a una clase en realidad. Las referencias a una clase crean un objeto, es decir, que la clase es la definición y el objeto viene a ser una instancia individual de esa clase. Si, digamos, mi clase fuera automotor, yo podría tener un objeto que es auto de Maxi, auto de Gabriel, auto de Nicolás, definidas como variables dentro del sistema. Es decir que, digamos, por así decir, la estructura sería siempre la misma, pero los datos estarían diferenciados en cada objeto. Cada clase define atributos, es decir, campos, y métodos. Los atributos o campos pueden tomar distinto valor. Por ejemplo, un atributo en el caso automotor podría ser el propietario. Entonces, el propietario podría tomar distintos valores. Podría tomar el valor de Nicolás, Gabriel, Maximiliano. Bueno, acá tenemos un objeto que hace referencia a la clase container. Esta clase es simplemente una caja vacía dentro de una dimpro. ¿Qué la necesitamos para contener nuestro ALB? Este va a ser el objeto para el ALB1 con la cabecera y el objeto con la ALB2 que tiene las posiciones. A continuación vamos a definir también objetos para lo que son los ALB. Vamos a definir, haciendo referencia a la clase, CL-GUI-LB grid. Esta es la clase que se utiliza comúnmente para hacer ALBs en programas de ABAP clásico. La característica, como ya les expliqué, es que a diferencia de las funciones, nosotros vamos a tener que, digamos, diseñar la dimpro donde están contenidos, y, digamos, como valor agregado nos van a permitir la edición, vamos a poder tener más de una LB en una misma ventana, y tiene una serie de métodos adicionales que, bueno, no se poseen en las funciones, digamos, en el manejo de LB con funciones. Entonces se define un objeto grid 1 para el ALB de cabecera y un objeto grid 2 para el ALB de detalle. Hasta acá toda la parte de declaraciones, pero vamos a continuar con algunas declaraciones más. Vamos a, digamos, ahora declarar clases y les paso a explicar. Dentro del propio programa, en el código se pueden declarar clases. Hay una sentencia que es la sentencia class. La sentencia class lo que hace es definirme una clase que después puede ser instanciada en el programa. Es decir, esta clase la podemos definir a nuestro gusto con atributos y funciones que necesitemos. Una clase tiene una sección pública, significa que cuando se haga referencia, digamos, a una variable
objeto creado con esta clase, todos estos, todo lo que esté en ella va a poder ser referenciado. O sea que esto es la sección pública, vamos a tener una sección protegida y una sección privada. La sección protegida, la sección privada solo puede ser accedida desde, vamos a decir, rutinas definidas dentro de la clase. Las rutinas en la clase se llaman métodos. Entonces, si nosotros tuviéramos una sección acá, private section, podríamos declarar con data, lb, algo, type C, lo podríamos hacer referencia desde cualquiera de estos métodos, pero solo desde dentro de esta clase, desde dentro del objeto, mejor. Desde fuera, desde el programa, no lo podríamos referenciar. Para este ejemplo no nos es útil esta declaración, la vamos a borrar. Y vemos que en la sección pública hay una segunda cláusula que es method. Esto define lo que serían los performs internos a la clase. Entonces vemos que tenemos distintos perform o métodos que son getEKKO, que va a obtener los datos de cabecera, getEKPO, va a hacer lo propio con los datos de posición, y lo mismo para el armado del catálogo para uno y otro. Entonces, tenemos dos declaraciones con la sentencia class. Class definition y class implementation. En la sección, digamos, en la declaración class implementation es donde propiamente vamos a definir el código que va en cada uno de los métodos. Observamos que tenemos la sentencia method y method. Y dentro de esto tenemos una serie de sentencias que no son familiares. Entonces, otra observación respecto a las clases es que las clases permiten herencia, es decir, que yo podría, digamos, hacer una definición y una implementación de determinada clase y utilizarla esa como modelo para heredar a una subclase que ya por efecto de la herencia adoptaría esos valores y luego podría agregar otros métodos específicos de la subclase. Entonces, en el ejemplo de, por ejemplo, si yo definiera una clase vehículo, yo podría tener una clase vehículo definition, class vehículo implementation, con un método obtener propietario, que nos leería un atributo interno, una variable data definida con data en la sección private, que fuera propietario, y que nos diría quién es el propietario del vehículo. Pero después podría tener, digamos, una herencia y definir la subclase buque, que esa subclase tendría, además del propietario y el método obtener propietario, podría tener, por ejemplo, digamos, obtener eslora del buque, o sea, el largo del buque. Algo específico de un vehículo de tipo buque. Entonces, bueno, en ABAP se utilizan clases. Hay algunas clases que son, digamos, propias del sistema y están implementadas, digamos, justamente para ofrecernos funcionalidades. Yo les quiero mostrar por último, para redondear el concepto de clases, cómo se utiliza dentro de, digamos, del programa. Tenemos acá el evento Startup Selection del programa, donde se hace una declaración con data de una variable, purchase, que hace
una referencia a la clase purchase que ya ha sido creada. Bueno, si bien acá tienen el mismo nombre, pero se refieren a cosas distintas. Una cosa es la variable u objeto del programa y otra cosa es la clase que está definida, que es como una capsulita, es como una definición, un encapsulamiento de definiciones con métodos, acciones, valores que se pueden utilizar después a lo largo del programa. A continuación, se debe usar la sentencia create para reservar memoria para esa variable. Acá estamos hablando de esta variable. Vamos a ponerle LC, si queremos, como para diferenciarlo. Y luego, esta local class puede invocar a sus métodos, que es obtener EKKO y obtener EKPO. Y con esto termina el programa, porque toda la lógica está encapsulada acá adentro. Estos dos métodos van a llamar a una DIMPRO, van a llenar el catálogo, van a hacer todas las operaciones necesarias para presentarnos el dato en pantalla. Vamos a grabar. De manera que todo esto queda muy encapsulado en cuanto al código, como vemos, porque tenemos acá directamente la creación del objeto. Acá le puse un nombre diferenciado, como para que no se confunda con la clase. Esto podría comenzar con CL, como para que quede bien plasmado que es una clase. Y acá yo lo que voy a hacer es, doy doble clic acá, vamos al comienzo, vamos a ponerle CL Purchase. Y acá, en la definición, lo mismo. Para dejar plasmado que estamos ante una clase más, podríamos poner ZCL, y acá abajo, donde la invocamos, lo mismo, ZCL. Entonces, estamos declarando una clase. Vamos a ver más adelante, más en profundidad, estos conceptos de clase, de declaración. De todas maneras, bueno, para este ejemplo nos valen como una suerte de introducción. Entonces, como les explicaba, es otra metodología en donde tengo la declaración, la sección pública con los métodos que se van a exponer de esta clase. Podrían haber otros que queden ocultos y sean internos para el uso interno de esta clase, es decir, que dentro de estos métodos invocarían a otros privados que no son de uso público. Y más abajo en la implementación tenemos lo que sería propiamente el método o cada uno de los métodos. Vemos que acá, por ejemplo, tenemos el método get de cacao, que lo que hace es un select a la tabla de cacao, mueve los valores a la tabla IT de cacao, que en realidad está declarada por fuera. Más prolijo sería en realidad que fueran todos elementos dentro de la tabla. Podríamos tener IT de cacao como un atributo de la tabla. Pero en realidad lo tenemos definido dentro de la sección general. Si yo doy doble clic, me va a navegar a la parte principal fuera de la clase. ¿Sí? Todo esto yo lo podría haber declarado internamente dentro de la clase. Entonces queda más encapsulado todo lo que es el código. Yo no me tengo que preocupar de cómo hace la obtención de los datos, solamente yo sé que con un getKKO y un getKPO me va a presentar la pantalla. Vamos entonces a explorar un poquito los métodos. Acá no hay mayor misterio. Si encontró datos,
ordena la tabla interna por event, que es el número de documento de compra. De lo contrario, emite un mensaje si la orden no existe. Acá hace referencia a un select option que no lo tenemos declarado. Lo voy a declarar. Antes de las clases. Definimos una pantalla y dentro un string, como vimos en su momento, un bloque en realidad, con un texto dentro del select option y cerramos el bloque. Grabamos, vemos dónde estábamos. En el segundo método, que es dentro de la clase getEKPO, lo que hace es si la tabla ITKO no es inicial, entonces hace un select, busca los datos de posiciones en la tabla IKPO y los mueve a la tabla ITEKPO, usa el for all entries para todas aquellas entradas que se hayan encontrado con una clave event coincidente dentro de la tabla de cabecera ITKO y hace un filtro también por la sociedad. Muy bien, seguimos. Si encontró registros, los ordena. Y acá llama a un método que está declarado en la propia clase. El método es fillCat-EKKO, fillCat-EKPO. Es decir, completa los catálogos de cada caso. Vemos el completado del catálogo. Esto es lo mismo que una rutina. Limpia la estructura de trabajo. Vacía la tabla. Esta es la sentencia refresh, que no la vimos anteriormente. La sentencia refresh limpia, es como un clear, pero para una tabla. Recordemos el clear. También podríamos usar el clear directamente. Digamos, se diferenciaría cuando tenemos tablas internas con cabecera. Entonces ahí aplicaría usar un clear o un refresh. Y en el caso del refresh vaciaría la tabla, en el caso del clear la línea de cabecera. Pero acá podría usar el clear en vez del refresh y vaciaría la tabla. Bueno, acá va completando el catálogo con el número de posición, el nombre de la columna, referida siempre al campo de la tabla interna. La tabla interna, todo en mayúscula, recordemos siempre ponerlo en mayúscula. Un título para mostrar la columna. Un indicador que optimice el ancho de la columna. Agrega esta línea al catálogo de cabecera, limpia la estructura de trabajo y pasa a la siguiente columna. En la siguiente columna lo mismo hace para el dato sociedad, book RS. Antes lo hizo para event. Misma tabla, la descripción, optimiza la columna y agrega. Recordemos que la vez pasada nosotros usamos una macro para facilitar todos estos pasos en una sola línea. Bueno, lo mismo acá con lifenr, o sea que esto no tiene mayor secreto. Y otro tanto para EKPO, las posiciones. Entonces, nuevamente va a mostrar en las posiciones el número de documento de compra, va a mostrar EVELP, que es el número de posición, el número de línea, digamos, dentro del orden de compra. MATENR, que es el código de material. Todo esto siempre haciendo referencia ahora a la tabla ITEKPO, que es donde vamos a guardar los datos de posición de orden de compra. Por último, tenemos works, que también es un dato muy utilizado, es el centro. El centro es, digamos,
una agrupación con una serie de almacenes, podría ser una región geográfica, es como, digamos, una unidad de operación logística. Y tenemos el EGOR, que es el almacén, Storage Location, está acá en inglés, la descripción, y con eso termina la clase, en class, y el método, ¿no? Todo método comienza en su implementación con method y en method. Bueno, veamos algo más. Cuando hace acá el get de KPO, hace un call screen. Este call screen lo que va a hacer es llamar a una DIMPRO. Esta DIMPRO lo que va a presentar es una ventana. Es decir que cuando yo hago el Startup Selection, por defecto el compilador genera una ventana, porque es la técnica de List Processing, que su nombre de DIMPRO, su número de DIMPRO va a ser el 1000. Ese no lo utilicen porque generalmente es utilizado por la técnica de List Processing. Esto está implícito, no lo vemos, pero cuando usamos List Processing, usamos los eventos Startup Selection, End of Selection, todos los eventos de la técnica de List Processing, se están creando DIMPROs en forma implícita, de la cual se ocupa el propio compilador. Simplemente a nosotros nos presenta un modelo simplificado. Pero acá vemos que dentro del método hace un call screen. Entonces esa screen, que era la número 9000, lo vemos nuevamente. Acá está. La tenemos que crear dentro del programa. Vamos a grabar. Vamos a visualizar el programa con el árbol jerárquico para facilitar esta tarea de creado. Y vamos a ver la creación de una DIMPRO. Una DIMPRO, desde el punto de vista ABAP, es como un programa independiente que tiene sus propios métodos de procesamiento de datos y la particularidad de que presenta datos en pantalla. Entonces, damos clic derecho sobre el nodo principal y vamos a crear, y dentro de crear vamos a crear DIMPRO. Esto nos genera una nueva carpetita acá en la jerarquía con las DIMPROs, puede haber más de una. Y bueno, vamos a ver atributos generales que se le van a colocar a la DIMPRO para su invocación. Acá me va a pedir el número, dijimos que iba a ser el 9000. Vamos a poner una descripción, datos de OC. Observemos que tenemos 3 solapas. Bueno, la primera es con atributos generales de la DIMPRO. Podría ser una pantalla estándar, podría ser una subscreen, que viene a ser una solapa, justamente. O sea, una DIMPRO contenida dentro de una solapa. Una ventana de tipo modal, es decir, una ventanita que aparezca tipo pop-up en el programa. DIMPRO Selection, esto se usa con bases de datos lógicas. En algún ejemplo vimos alguna base de datos lógica de varias clases atrás. Entonces, tenemos las 3 solapas, la primera es de atributos, la segunda es lista de elementos. En esta lista de elementos, nosotros no tenemos nada declarado, excepto una línea que es de tipo OK. Estos no son los tipos de datos propios de, digamos, de las declaraciones ABAP de tipos que vimos anteriormente, sino que se refiere a controles en pantalla. Entonces, acá está reservando el compilador ABAP, el Workbench está reservando un espacio para un objeto de tipo OKCode donde se va a capturar
cualquier interacción que se haga con la pantalla por intermedio de un código. Normalmente por uso y costumbre esto se le va a poner OK Code como nombre, y en el programa va a tener que existir una variable declarada de tipo SI-medio-UCOM que va a receptar todo lo que se reciba en este control. Entonces, por cada control declarado en pantalla, si existe una variable del mismo nombre, va a recibir los datos de esa variable. Por ejemplo, un campo de texto, si yo lo reflejo mediante una variable en el programa, cada vez que termine la acción en la pantalla, va a haber un vuelco de esos datos a la pantalla. Acá ya estamos entrando en otra técnica de programación que no es list processing, sino module pool. O sea que module pool maneja DIMPROS, ya no se vale de la estructura de eventos como list processing, ya no tenemos el start of selection como el end of selection, sino que directamente se programa sobre lógica de proceso para cada DIMPRO, que es el siguiente paso que vamos a dar. Igualmente ambas técnicas pueden convivir, como vemos en este ejemplo, porque arrancamos con un programa que hace un start of selection, o sea que es de list processing, e invoca una DIMPRO, que va a seguir sus reglas por lógica de module pool. Vamos a la lógica de proceso. Esta pantalla va a incluir secciones principalmente de dos tipos, que son para todos los eventos antes de mostrarse la pantalla y luego de introducir alguna acción contra la pantalla, un enter, esencialmente un enter, la pulsación de un botón. Acá internamente ya el propio Workbench nos sugiere dos sentencias de tipo module. El module es muy parecido a un perform, lo que hace es establecer justamente secciones para procesar bajo lógica de proceso de DIMPROS, digamos, determinada secuencia de instrucciones. Le vamos a sacar el asterisco, porque esto ya lo tenemos declarado en el programa, mejor dicho, lo vamos a declarar ahora. En el ejemplo ya está declarado, lo voy a tomar de ahí. Y lo copiamos, no acá a la pantalla, sino que esto, recordemos, es como un perform. Entonces esto se va a, o bien incluir en un include separado, eso se suele hacer, entonces se crea un include por aquí, crear include, y acá se pone el nombre que corresponda. Normalmente todos los modules referidos a, digamos, before output, se ponen con la extensión PBO al final, el propio nombre del programa, PBO, o si no, O, y un número referido al número de DIMPRO, y para los after input se crea un include que tiene una I y el número de string que estamos utilizando. Pero podemos hacerlo perfectamente en el mismo programa, que es lo que vamos a hacer. Lo importante es que esto ya tiene que estar en un include, en una rama del programa principal. Entonces, vamos al evento Startup Selection y debajo del Startup Selection vamos a incluir con la sentencia module y en module como si fueran performs. O sea,
lo que define acá, module, dice la clase que es, o sea, es un module para el before output, y luego tenemos una serie de sentencias. Y lo mismo vamos a tener, voy a grabar, para el after input. Vamos hacia abajo, module user, 9000 input. Y entonces esto va a incluir un tratamiento para la pantalla. Muy bien, para toda acción que se realice contra la pantalla, un enter o la pulsación de un botón. Muy bien, hasta aquí entonces definimos las sentencias, la lógica de proceso de la DIMPRO y la DIMPRO en sí misma. Ahora bien, nos faltaría un objeto más acá a crear, que es denominado status GUI. Un status GUI viene a ser un objeto que representa la interfase, digamos, de presentación del usuario. De ahí status GUI, estado del GUI, de la Graphic User Interface. Entonces, vamos a crear ese objeto, que también es un objeto nuevo que no hemos visto, status GUI. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, GUI 9000 y un texto que lo represente. Esto va a servir para presentar menúes, como por ejemplo el que vemos acá, definir, digamos, valores para los objetos de la barra de funciones estándar, o incluso incluir, digamos, en la barra de aplicación que viene más abajo, objetos, botones, lo que necesitemos de nuestra ventana. O sea que es una construcción bien esquemática, bien a lo alemán. Tenemos, digamos, por un lado toda la lógica de proceso, por el otro la DIMPRO, que viene a ser la pantalla donde dibujamos todos los objetos, y por último, digamos, este objeto de menúes y objetos de control de la pantalla. Vamos a ponerle entonces un texto, status GUI 9000, y acá en teclas de función, bueno, como ven, tiene distintas secciones. Barra de menúes, acá podríamos crear menúes. Por defecto van a estar los estándar, que son de sistema, por ejemplo. Después tenemos barra de pulsadores, que es para añadir, digamos, una barrita con iconos, con botones de acción. Acá vemos que se puede incluir. Y por último, teclas de función con definiciones de códigos que va a tomar, digamos, y que va a depositar en la variable OKCode ante cada acción. Entonces vamos a poner acá un valor para estos tres iconitos que son estándar, que va a ser una etiqueta que nos va a servir después en el programa para reconocer qué se pulsó. Con eso ya grabamos. También hay que activarlo, al igual que las ventanas, son objetos independientes. Me faltó activar la ventana, ahí la veíamos. Vamos a volver a la ventana. Y algo muy importante de la ventana, que definimos su lógica de procesos, sus atributos, su lista de elementos parcialmente, porque lo que nos falta es incluirle algo visual, es decir, diseñar la propia pantalla. Apretamos el botón de Layout que nos activa el Graphical Screen Painter o Screen Paint.
Entonces, en esta pantalla vamos a hacer algo muy simple. Vemos el Graphical Screen Painter, que tiene una serie de tipos de controles que se pueden incluir a la izquierda. Nosotros vamos a usar un Custom Control, que es un container. Pero vean que hay muchos más para hacer TypeScript, sea solapas, para incluir un texto, para incluir un control, digamos, de ingreso de texto, checkbox, radio button. De momento vamos a usar esto, vamos a definir uno para los datos de cabecera del orden de compra. Nosotros podríamos esto agrandarlo también. Vamos a agrandar este. Este le vamos a poner un nombre que va a ser container 1 y vamos a crear un segundo para el detalle que va a ser container 2. Observen que no estamos incluyendo ningún control de pantalla, botones para manejar el, digamos, lo que es una acción de menú o todo lo que tenemos incluido en el status GUI no está incluido acá en la pantalla, porque lo definimos en el status GUI. Podríamos tener botones acá en esta pantalla. En este ejemplo no lo vamos a hacer. Vamos a poner container 2. Estos no son variables, son simplemente objetos, controles de pantalla. Desde el Screen Painter yo grabo y tengo que activar también para que este objeto sea reconocido por el compilador. Ahí lo activé. A ver. Volvemos. Ahí está. Se activa. Y ahora vamos a ver en la lista de elementos, o sea, a través de estos botones puedo navegar de vuelta, digamos, a donde estábamos en las pantallas, digamos, en el entorno de la SE38, y vemos que se nos agregaron dos elementos más. Bueno, estos elementos después se va a hacer referencia mediante objetos que se declararon en el programa. Grabamos, activamos, y volvemos a nuestro evento Startup Selection. Lo que está en azulcito es que no está activo, como ven acá, como ven acá. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuál es la lógica que hay en los segmentos module. Por un lado, se hace una llamada al status GUI, GUI 9000, que lo vimos anteriormente. Es este, observen que tenemos una carpetita nueva, donde lo único que hicimos fue declarar estos tres valores. Pero bueno, en principio va a presentar eso en pantalla. Acá hay un title bar que no lo creamos, igualmente si no está creado, a lo sumo tira un mensaje de advertencia. Podríamos crearlo, es muy simple, doble clic, crear el objeto, sí, vamos a ponerle un título, datos de órdenes de compra. Activamos. En este caso, también hay que activar.
todo. Muy bien, entonces vamos a las sentencias caso por caso. Lo primero que se hace es crear un objeto obCustom1. Veamos dónde se declaró con doble clic. Este es un objeto de la clase CLGUI-Custom-Container. Este objeto en realidad es interno de ABAP, ya viene con SAP definido y sirve para mapear un container definido en la pantalla a un objeto dentro del programa. Hay un obCustom1 y obCustom2. De hecho, lo que se crea a continuación es el obCustom2. Observemos que como parámetro, digamos, el createObject recibe un parámetro exporting, o sea, es un método este createObject en el fondo, y recibe como parámetro el nombre del control en pantalla, container 1 y container 2. Luego lo mismo con los objetos grid, es decir, hasta acá mapeamos lo que es la cajita vacía, pero vamos a mapear lo que es el propio LB. Entonces tenemos una LB donde le decimos que está contenido en obCustom1. Definimos el obGrid1 y navegamos con doble clic, vemos que esta es otra clase CLGUI LBGrid, diferente a la que definimos antes, que sirve para mapear un objeto a LBGrid. Entonces volvemos y se hace esto mismo para el objeto grid 1 y para el objeto grid 2, uno referenciando al container 1 y otro al container 2. Por último, lo que tenemos es un llamado al método de obGrid1, que es setTable for first display, donde recibe como parámetro, por un lado, el catálogo, que había sido declarado como una dentro de la clase, y los datos ITE-Cacao. Exactamente lo mismo para ITFCAT-EKPO, el catálogo de EKPO y los datos de EKPO. Eso es lo que hace el módulo Status 9000 Output. Es decir, antes de presentar la pantalla, vamos primero fijar la barra de menúes, luego fijar el título, luego crear los containers, luego crear los grid asociados a esos containers y por último desplegar los datos. Y tenemos un segundo módulo, que es el módulo User Command 9000. Recordemos que en la DIMPRO teníamos referenciados estos dos módulos, el User Command 9000 y el Status 9000. El User Command 9000 Input lo que hace es actuar luego de una acción en la pantalla, o sea que el anterior era antes de presentar la pantalla y en este caso es después. Lo que hace es, se capturó sobre SI UCOM, acá podríamos haber puesto OK Code, en realidad es más prolijo, pero bueno, esto va a funcionar. SI-UCOM igual a back, exit o cancel, que los definimos en el GUI, recordemos, que están acá, teclas de función, definimos esas etiquetas back, stop, exit, y acá tenemos back, exit, cancel. Bueno, vamos a poner stop
acá para que esto funcione en todos los casos, si no, no funcionaría. Entonces, en la variable de sistemas QCOM o en una variable OKCode que nosotros definamos en el programa, vamos a capturar el valor de lo que se hizo en la interfase de pantalla, representada en estos códigos de 4 letras. Hecho esto, lo que hace el programa es liberar la memoria de los objetos creados con la sentencia free, liberar la pantalla, las estructuras de las tablas internas, ITKKO, ITKPO, y ejecutar la sentencia leave screen to screen 0, con lo cual esta sentencia lo que hace es decir, regresame a la DIMPRO anterior. Que en este caso la DIMPRO anterior va a ser la DIMPRO creada por el list processing, por la técnica de list processing, que va a ser la 1000, que nosotros no la declaramos en ningún lado, ya se declara en forma automática, implícita, al usar un programa de tipo 1. Nos falta solamente activar, este objeto figura como activo, veamos que esté todo activo y lo ejecutamos. Está bien activo esto. Y ahora sí está todo activo. Entonces, bueno, vamos a ejecutar. Acá podríamos crearle una transacción, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Podemos hacerlo desde acá, crear transacción. Bien. Igualmente para el ejemplo, ejecutemos. Me presenta en pantalla. Faltan los elementos de texto, los textos de selección. Pero podemos ejecutarlo así. Vamos a ver qué es lo que hace. Nos presentó en pantalla la cabecera de órdenes de compra con datos de la compañía y abajo otro LB con datos de detalle. El almacén, el material involucrado en la orden terminada en 0, lo mismo para la 1 y acá todas las cabeceras. Los botones responden a las acciones. Si yo debagueara esto, vería que entra por el evento after input, por el módulo input que definimos acá. Vamos a declarar la variable OKCode que faltaba en este programa para que quede más prolijo. Data OKCode type QCOM. Recordemos que esto lo que hace es mapear el control de pantalla. Acá vamos a poner OKCode, que ya es una variable del programa. Pero pensemos que por medio de esta etiqueta nosotros podríamos capturar en forma diferenciada cualquier evento, un clic en pantalla, representada por un código. Entonces, lo activamos, lo ejecutamos. Y funciona igualmente. Vamos a volver a ejecutar. Vamos a poner un /h. Damos el back. Ejecuta el debugger. Y vemos que está entrando por el after input. Y que acá en OKCode capturó un back.